gracias por su respuesta a este ciclo de Aula de Salud que pusimos en marcha desde Quirosalud Toledo hace ya 4 años, con la ilusión de poderles acercar distintos temas relacionados con la promoción de la salud, la prevención y los hábitos de vida saludables, siempre de primera mano con estos encuentros que organizamos con nuestros especialistas médicos del cuadro, tanto del hospital como de nuestro centro médico. Gracias una vez más también a la biblioteca, que siempre nos ayuda tanto con la organización como con la difusión de este programa. Ya hemos abordado distintos temas, desde la prevención cardiovascular, la prevención del envejecimiento ocular, la salud ginecológica, la mejora del sueño o el cáncer de próstata, y pensábamos que la primavera era el momento propicio para tratar el tema de la alergia, ya que la alergia respiratoria, aunque en muchos casos sea estacional, es una de las enfermedades crónicas más comunes en el ser humano, por lo que pensamos que merecía la pena organizar un aula específica para fomentar el conocimiento y el tratamiento de esta enfermedad. Para ello tengo la suerte de contar con la doctora Elena Rodríguez y Leire Batista. La doctora Rodríguez es desde 2015 médica adjunta del Servicio de Alergología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde se especializó en alergología, y labor que compagina con su trabajo en el equipo de alergología del Hospital Quirosalud Toledo. Participa en distintos proyectos de investigación y también ha colaborado como docente en el Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Y la doctora Batista es graduada en Medicina por la Universidad de Navarra, se especializó en alergología en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde además de incidir en su formación en patología alérgica respiratoria, alimentaria y cutánea, tuvo oportunidad de formarse en patología alérgica infantil. Actualmente forma parte de un programa de formación para jóvenes alergólogos en alergia cutánea, y además de en el Hospital de Toledo pasa consulta también en nuestro hospital de día Quirosalud Talavera. Junto a la doctora Cristina Cuevas, que es la especialista que nos falta, ellas conforman el equipo de alergología del centro y se encuentran justamente trabajando actualmente en un ensayo clínico en el que participan más de una treintena de centros hospitalarios de todo el país sobre el tratamiento de la rinitis moderada grave por alergia estacional a pólenes. Para ello, y están reclutando voluntarios que quieran participar en este ensayo, y los únicos requisitos pues, son tener más de 18 años, sufrir rinitis estacional y no haber recibido la vacuna en este año. Por lo que si alguno de ustedes estuviese interesado en participar en este estudio, nos lo pueden comunicar al término de la charla. Al final abriremos, como siempre, también un turno de preguntas para que puedan resolver si les queda alguna duda directamente con las doctoras. Y yo por mi parte nada más. Esta es la segunda aula que organizamos en el ciclo de este año 2023. Ya celebramos un primer encuentro en marzo sobre cirugía maxilofacial y terminaremos el próximo octubre con un encuentro con nuestro especialista en neurología sobre el milagro de la plasticidad neuronal. Por supuesto, están invitados. Por mi parte nada más, darle de nuevo las gracias, sobre todo a las doctoras, porque tienen la agenda a tope y siempre es un esfuerzo extra que les pedimos que preparen y estén aquí dando esta charla. Así que muchas gracias y nada, me dejo con ellas. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Pues empezamos. Empieza la doctora. No, empieza. Es que la he puesto yo primero, pero... Bueno, pues como gracias por la presentación, Elena Rodríguez, y vamos a hablar de una parte muy práctica de la alergia, de la parte de la alergia respiratoria, porque sabéis que hay alergia pues a alimentos, alergia a medicamentos, pero en este mes y en esta estación yo creo que toca hablar de alergia respiratoria. Queremos hacer, en lugar de dar explicaciones inmunológicas y una charla muy conceptual, queremos hacer una parte muy práctica, muy enfocada, que les dé a ustedes herramientas para poder identificar los síntomas propios de una manifestación de una enfermedad alérgica y saber distinguirla de un catarro común, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a abordar la charla? Pues empezaremos con unas definiciones bastante básicas. Hablaremos de las causas de la alergia respiratoria, cómo haremos un diagnóstico, algunas pinceladas de tratamiento para que además ustedes, cuando les pautemos un tratamiento, entiendan qué signo o síntoma queremos tratar con esa medicación.
Y vamos a dejar un tiempo importante para hacer un taller de inhaladores, porque muchas veces podemos tener el tratamiento correcto, ustedes tienen la disposición de hacer el tratamiento y cumplirlo bien, pero la técnica es deficiente. Y si la técnica es deficiente, pues el tratamiento no va a ser el ideal. Pues vamos a ello. Empezaremos con un caso práctico, ¿vale? Para hacerlo así un poco más ameno, y os presento a María. María es una chica joven, lozana, muy contenta, como la veis, que empieza a estornudar y a toser. Y son estornudos uno tras otro, 5 o 10 estornudos. Y no para de toser. Y ella misma describe que tiene una secreción nasal como que si tuviese un grifo abierto constante. Claro, pasan los días y María pues se le quita la sonrisa porque empieza a descansar mal, no cumple bien su rutina del día a día, ya sus actividades diarias, tanto de ocio como de sus actividades de rutina, ya se ven afectadas porque María lleva mucho tiempo con estos síntomas. Y justo María dice, pero ahora, con este tiempo, con estos días tan bonitos, que podemos hacer mucho tiempo, podemos estar mucho tiempo fuera en la calle y disfrutar de estos días tan largos, ¿tendré alergia? ¿O no? ¿O será un catarro? ¿Qué es la alergia? La alergia no es más que el resultado de una respuesta exagerada por parte de nuestro sistema inmunológico frente a sustancias inocuas. ¿Qué es inocuo? Que normalmente y en situaciones normales no debería dar ningún tipo de reacción, pero nuestro cuerpo lo identifica como algo extraño a lo que hay que desencadenar una respuesta, y una respuesta bastante exagerada. ¿Qué características tiene? Pues que se repite cada vez que nos exponemos a esa sustancia, y por eso notaréis que las personas que empiezan con síntomas hace 2 o 3 años, los síntomas eran muy leves, pero llega la siguiente primavera y los síntomas empiezan mucho más rápido y son un poquito más fuertes, más intensos y más prolongados. También ocurre una situación que es que se produce con sustancias que se parecen mucho, aunque no sea la misma sustancia. Y esto es un fenómeno de reactividad cruzada. Por eso cuando si alguno de ustedes han hecho las pruebas, salen muchas pruebas positivas, no quiere decir que sean alérgicos absolutamente a todos, sino que hay un fenómeno de reactividad cruzada. Nuestro sistema inmunológico lo identifica como que es igual a lo que nos ha sensibilizado y desencadena también esa misma respuesta. Y que se perfecciona con el paso del tiempo. Esto tiene una explicación bastante densa, pero para entenderlo fácilmente es, nos hemos expuesto ya a esta sustancia, nuestro cuerpo ya la ha reconocido, ha creado soldaditos de defensa, nuestro sistema inmunológico ya reconoce esa proteína y ya ha creado una respuesta, y cuando nos volvemos a exponer a esta sustancia, esa respuesta ya está preformada. Entonces esas células se activan mucho más rápido. Con lo cual, lo que se explicaba antes, pasan los años y cada vez que llega la estación polínica empezamos a tener los síntomas incluso más rápido y con menos cantidad de exposición. ¿Y a qué nos hacemos alérgicos? Pues nos hacemos alérgicos a lo que estamos expuestos. No nos vamos a hacer alérgicos a los ácaros porque en esta zona geográfica pues no estamos en una zona donde prevalecen los ácaros, pero sí pólenes de gramíneas y olivo principalmente, que son los que más tenemos. Entonces, otra pregunta bastante habitual. ¿Por qué yo tengo alergia? ¿Por qué tengo alergia? Voy a cambiar porque creo que estoy un poco encerrada y les veo a todos. ¿Por qué tengo alergia? Pues en todas las patologías, y en la alergia también no podría ser menos, hay una interacción importante entre 3 factores básicos. Uno es nuestros antecedentes, ¿vale? Nuestros padres, abuelos, nuestra carga genética, nuestra exposición, todo lo que ocurre desde nuestra concepción hasta nuestro nacimiento y los primeros meses y años de vida, y el lugar donde crecemos. Ambiente rural, ambiente urbano, ambiente industrializado, la exposición a la que estamos expuestos constantemente, y también la zona geográfica y también el desarrollo social y cultural del país en el que vivimos. Con lo cual, es importantísimo la interacción de estos 3 factores para que eso es lo que va a determinar si expresamos o no la alergia. Pero hay más factores importantes, y es, fijaros, es tan curioso como si tenemos hermanos. Y si tenemos hermanos, ¿y qué orden ocupamos nosotros en esos hermanos? Porque si un bebé nace y hay hermanos pequeños ya en casa, está mucho más expuesto a virus, a infecciones, y su sistema inmunológico va a empezar a activarse mucho antes. Entonces sus respuestas van a estar preformadas desde antes. Eso le va a proteger, según pasa el tiempo, cada vez que se vuelva a exponer a esos virus ya va a tener anticuerpos preformados.
También influye si tenemos mascotas. Está demostrado que en las casas donde hay animales, por mucho que intentemos tener unas medidas de higiene básicas, hay más riesgo de tener contacto con parásitos, virus, bacterias. Y eso también hace que nuestro sistema inmunológico, en lugar de luchar contra alérgenos inocuos, lo que os he comentado antes, está luchando contra eso, virus, parásitos y bacterias, que es contra lo que tiene que luchar. Y también los hábitos de nuestros padres. Nosotros estamos creciendo, y también nuestros hábitos propios, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de consumo de tóxicos, ejercicio, etc. Entonces, ¿qué es la rinitis? Rinitis es inflamación. Itis, inflamación. Artritis, inflamación de la articulación. Conjuntivitis, inflamación de los ojos, conjuntiva. ¿Pero qué es la rinitis alérgica? Pues es la inflamación de la mucosa nasal causada por unos inhalantes, a la cabeza pólenes, ácaros, hongos y epitelios. ¿Y qué síntomas nos produce? Pues básicamente rinorrea, tanto anterior como posterior. El goteo constante y esa sensación de tener un moco retenido en la parte de atrás de la garganta, que sobre todo cuando nos tumbamos, sentimos que ese moco se gotea y nos irrita en la garganta y nos puede ocasionar incluso una tos irritante. Estornudos, pero no uno ni dos, estornudos en salva, es no poder parar de estornudar. Entaponamiento o congestión o bloqueo nasal. Y también un picor de nariz constante. Nos pica la mucosa por dentro, pero nos pican las alas nasales, nos pica la cara, nos pica un poco la zona de la piel que está más expuesta. ¿Cuánto tiempo debemos tener estos síntomas? Pues deben manifestarse durante 2 o más días consecutivos y más de 1 hora la mayoría de los días. Cuando se acompaña de molestias también en los ojos, se llama conjuntivitis alérgica o rinoconjuntivitis alérgica. Suelen ir de la mano en la mayoría de las ocasiones. ¿Y quién lo desencadena? Pues lo que hemos hablado. Pólenes, ácaros, hongos y epitelios dentales a la cabeza. Tenemos que saber que la rinitis alérgica es la más frecuente de las enfermedades crónicas, tanto en niños como en adultos. Se dice pronto, es la más frecuente. Y también tenemos que saber que en un porcentaje muy alto, entre el 70 y el 90%, está asociado con asma alérgico. Ahora veremos qué será. Entonces, vale, ya sabemos los síntomas de una rinitis, ya sabemos que nos lo puede causar. ¿Cómo puedo distinguir si lo que tengo es una rinitis o es un catarro? ¿Os parece una tontería? Pero si lo pensamos un poquito en los síntomas, es bastante fácil. Rinitis, inicio súbito. Yo estoy muy bien y de repente un día voy al parque, resulta que han florecido todas las plantas y empiezo a estornudar. Y tengo una congestión y un picor de ojos, no me encuentro mal, no tengo fiebre, no me duele el cuerpo, pero es una congestión muy súbita. Se acompaña de picor, el picor no solo en la nariz, picor de garganta, picor de oídos, ¿vale? Picor de la zona de la piel de la cara. No tenemos un malestar general, no tenemos dolor de cuerpo. Es verdad que si esto es algo que se prolonga en el tiempo, sí que vamos a tener mal descanso nocturno y nos puede afectar un poquito nuestra calidad de vida, pero a priori esto cuando inicia no nos produce estos síntomas que sí que nos produce un catarro. Y nos tomamos un antihistamínico y hombre, no es que se quite del todo, pero mejoramos mucho. Los desencadenantes, si los buscamos, los podemos encontrar. También puede ocurrir otro ejemplo. Vamos a casa de nuestra amiga y tiene 4 gatos dentro de casa. Según nos sentamos en el sillón, nos empieza a picar todo. Nos empiezan a picar los platos, congestión. Y si lo pensamos, pues es verdad, yo estaba bien en casa, luego llego a mi casa, estoy bien, pero es que cuando estaba en casa de mi amiga no podía dejar de estornudar. Pues tenemos la sospecha de tener alergia a los gatos. Mientras que un catarro común, el inicio es bastante más larvado, hay malestar general, hay ambiente epidémico, tanto familiar, coles y hay peques en casa, o laboral. La evolución es que sí que podemos empezar con una congestión, una rinorrea clara y alina, pero la evolución al final es que hay un poco bastante espeso y puede haber fiebre, o si no, febrícula. Recordemos, febrícula, temperatura de 37 a 37,5 y fiebre 38 en adelante. Nos tomamos un paracetamol, un ibuprofeno y revivimos, ¿vale? Esas son básicamente las diferencias. Vale, más allá de la rinitis,
os he comentado que en un porcentaje muy alto puede haber una asociación con asma. ¿Y qué es el asma? Pues es la afectación de las vías respiratorias bajas. Yo siempre les explico a mis pacientes. Hacemos aquí un corte imaginario entre vía aérea superior, vía aérea inferior. Los bronquios, vía aérea inferior. ¿Vale? Y estos son síntomas que se producen. Asma está caracterizado por estos tres síntomas que os voy a explicar. Entonces, asma alérgico es desencadenado por los desencadenantes que hemos comentado antes. Pólenes, ácaros, hongos y epitelios. ¿Cómo sabemos si tenemos asma? Pues la característica es que tenemos tos, pero es una tos seca, en accesos, es mucho más frecuente por las noches y empeora con el ejercicio. A veces no es inmediatamente estamos haciendo el ejercicio, sino esa noche, después de venir del partido de fútbol, el partido de baloncesto, de estar jugando al tenis, por la noche notamos un poquito de presión en el pecho, una sensación de tengo que respirar profundo para sentir que respiro bien. Y esa tos, cuando nos tumbamos, empezamos a toser, parece una tos muy irritativa, pero característicamente se acompaña de unas sibilancias. ¿Qué son estas sibilancias? Son estos silbiditos en el pecho cuando respiramos. Y eso es muy típico, lo habremos visto. Además de que hay otras características en los niños que se les ven las costillas, se les hunde un poquito, se les retrae un poco los músculos del cuello, y eso es muy característico. ¿Tienen que estar siempre las tres? No siempre. Si están las tres, está clarísimo. Pero con que tengamos una sensación de fatiga, que nos cuesta respirar, una sensación de un peso en el pecho, tos en accesos, que se exacerba cuando estamos tumbados por la noche, ya después del día, o en relación con el ejercicio, tenemos que sospechar. ¿Y por qué nos da esa tos? Pues mirad, esto es un bronquio, es un corte así transversal. Y entonces vemos que está la luz del bronquio, ¿vale? Que tenemos aquí el epitelio, aquí hay unas glándulas que secretan moco, y cuando entra el aire por aquí, pues fluye, puede fluir porque veis que el calibre, pues es un calibre importante. ¿Qué pasa cuando se inflama? Es que se inflama tanto el epitelio, las glándulas que estaban aquí producen muchísimo moco, porque el cuerpo interpreta que hay alguna sustancia que tenemos que sacar. ¿Y cómo la sacamos? Produciendo más moco que barra esa sustancia. Vale, entonces esto nos estrecha la luz. Mirad que estrecho aquí el conducto. Y al pasar el aire por ahí, pues se provoca esa sibilancia. ¿Qué nos provoca la alergia? Pues aquí tenemos una foto con los pólenes alergénicos más representativos a nivel nacional. Algunos que son muy propios nuestros, pero veréis. Abedul, cupressus, arizónica, el ciprés, el platanero, que en Toledo antes no nos daba tanta guerra y últimamente nos está dando mucha. Recordad que cuando se abren esas bolitas y sale ese pelito blanco, eso no es el polen. No es verdad que esas partículas que impactan en nuestros ojos, en nuestra nariz y nos dan esos síntomas. El olivo, como no, y las gramíneas, ¿vale? Las gramíneas, recordad, tienen toda esta forma como de espigas. Y hay muchos tipos de gramíneas, las que son alergénicas, las que nos producen síntomas son las gramíneas salvajes. También tenemos paritaria, plantago, chenopodis y artemisia. Y sabemos que hay calendarios polínicos. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la zona geográfica y dependiendo de las características de temperatura y humedad, pues se han diseñado, en base al tiempo y a los tiempos de la captación de pólenes, algunos calendarios. ¿Son matemáticos y estrictos y rigurosos? Pues no, y más con el cambio climático. Pero, si veis aquí, coinciden periodos de mayor cantidad de pólenes de la mayoría de los pólenes alergénicos. Entonces, mirad, entre marzo, abril, mayo y junio coinciden, pues por ejemplo, nuestra zona, que es zona centro, nos coinciden gramíneas. ¿Veis que está un poquito más oscuro? Es porque, aunque podemos encontrar gramíneas desde enero hasta octubre, sabemos que va a haber mucha más carga polínica en estos meses. Como no, nuestro olivo, ¿vale? Tenemos también el plantago, que poliniza también en un periodo bastante largo, pero aquí también es bastante acusado. Y podemos ver, bueno, también nosotros tenemos mucha salsola, que hacemos por aquí, el periodo es bastante largo, pero sobre todo en los meses de verano, cuando pensamos, pero si ya no hay gramíneas, ya están secas, si ya nada nos puede dar alergia porque ya se ha secado todo, pues a lo mejor es la salsola la que nos está dando seca. Entonces los calendarios nos ayudan para saber qué polen es el que está prevalente en ese momento y poder correlacionar nuestros síntomas con el polen. ¿Dónde podemos buscar esto? Pues hay un montón
de la Sociedad de Alergia, ¿vale? Que luego os enseñaré por si queréis más información. Y podemos clasificar lo que podemos pedirle que nos grafiquen según el polen que queremos ver, ¿vale? Según la comunidad que queremos estudiar. Esto es de la semana pasada. Yo le pedí que me arrojara los valores de olivo. Como veis, olivo ya estaba en niveles altos, ¿vale? Teníamos una concentración mayor de 200 gramos por metro cúbico y esto se va actualizando, creo que cada semana, si no recuerdo mal, y podemos incluso buscar años atrás y comparar, porque sabéis que la polinización no es estática, depende de lo que ha llovido, de las horas de luz, pues depende de muchos factores, y puede ser un año muy explosiva para un polen y el año siguiente no ser tan llamativa. Aquí os traigo una comparativa en el año 2022, es de todo, ¿vale? de toda España, y esto aquí lo tenemos un poquito aumentado, que lo que nos interesa es Toledo. Como veis, le pedí que me graficara gramíneas y olivo. Veis que olivo un poquito más, pero son los dos polenes muy importantes para nosotros. Si lo queréis comparar, por ejemplo, con Lugo, ¿cuánto olivo hay en Lugo? ¿No? Y si ya nos vamos a compararlo con Sevilla, pues imaginaros. Y es por eso cuando nosotros nos desplazamos un puente, un fin de semana, estamos estupendamente bien y nos vamos a otra comunidad y en esa comunidad no podemos parar de estornudar y una congestión y unos síntomas que decimos, a ver si me habré constipado. Y volvemos a Toledo y estamos estupendamente bien, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda, si queremos tener un poquito más de información, a saber identificar el polen que nos está provocando los síntomas. Esto también es de hace unos días y quería saber desde marzo hasta los últimos días de abril, incluidos los primeros días de mayo, qué polen había sido más prevalente, si gramíneas o olivo, porque me estaba dando cuenta que en consulta mis pacientes alérgicos al olivo tenían síntomas muy acusados en 2-3 días, pero luego ya no tenían síntomas. Y mirad los picos que ha hecho el olivo este año. Esto, como digo, y me repito, va cambiando. No es que vamos a encontrar un pico de olivo en diciembre, no, pero que sí que puede ir cambiando. ¿Dónde podemos buscar información? Pues yo siempre os recomendaré, porque hay mucha educación en la consulta, pero a veces el tiempo es muy limitado, que busquemos fuentes confiables. Yo traigo pues aquí la Sociedad de Alergología, la Sociedad de Alergología y Inmunología Pediátrica, y si queréis un poquito más de información sobre el asma, la guía GEMA, que es la guía española del manejo del asma, que tiene también una versión para pacientes que incluye cuadernillos y control de síntomas y control de uso de medicación. Porque también cuando hacemos un registro de síntomas es importante saber por qué hemos tenido esa exacerbación. Porque luego llegan a consulta y nos dicen, sí, que uso el Ventolin todos los días durante una semana. ¿Pero por qué? Estaba constipado. Ah, sí, es que fui al médico porque tenía una bronquitis, tenía fiebre y me pusieron antibiótico. Vale. En el contexto de una bronquitis infecciosa has tenido un broncoespasmo. Y es importante, si tenemos un registro de medicación, registro de síntomas, el seguimiento es mucho más fácil, ¿no? Y podemos además de forma objetiva saber qué situaciones nos exacerban o nos empeoran los síntomas y podemos prevenirlas. Por eso a veces recomendaremos usar Ventolin previo al ejercicio en algunos pacientes, ¿vale? O en algunas situaciones aumentar una dosis de tratamiento que hemos estado teniendo una dosis más baja. Y sin más, que no le quiero quitar el tiempo a la doctora Baptista, seguimos con la parte de tratamiento y de diagnóstico y tratamiento. Queremos dejar un poquito de tiempo para manejo de inhaladores, así es que luego tiempo de preguntas, si queréis, también lo podemos hacer. Bueno, pues nada, voy a seguirte un poco con el diagnóstico y, bueno, en primer lugar, cuando pensamos en el diagnóstico, ¿no?, de la alergia, lo que se nos viene a la cabeza es esto, ¿no? Son los pinchitos, las rajitas, ¿no? Todas estas cosas que nos decís en la consulta, ¿no? Son más pinchitos que rajitas y consiste en colocar un poquito de extracto, ¿no?, de alergenos, por así decirlo, de pólenes o de lo que pensamos que le pueda estar dando alergia al paciente en la piel. Y con la lanceta pinchamos para que penetre y haya una reacción, ¿no? Veamos si reacciona o no el paciente. Siempre hay que hacerlo sin haber estado tomando antihistamínicos, porque muchas veces venís a la consulta y me decís, no, es que justo me toman el antihistamínico. Pues en este caso no se pueden hacer. ¿Vale? Esa es la limitación que tenemos. Son
son muy rápidas, son muy fáciles de hacer, no son dolorosas, son molestas, no son dolorosas, ¿vale? Y nada, bueno. Otra opción que tenemos, ¿no?, es hacer las pruebas de alergia en sangre, ¿no? Y para eso nosotros estamos disponibles en inmunología. La ventaja de esto es que se puede hacer en cualquier momento. Al contrario de lo que podemos pensar, salen unos valores, ¿no? Cuando vemos la analítica salen unos valores y pensamos que eso cuantifica, ¿no? O sea, yo tengo mucha alergia porque me sale un número muy alto, ¿no? Y de hecho muchas veces es lo que podríamos pensar, pero no siempre es así. O sea, para nosotras lo que prima es la clínica del paciente, ¿no? Hay pacientes con valores muy bajitos, o sea, tienen asma, y hay pacientes con valores relativamente altos, solamente tienen una rinitis más o menos leve, ¿de acuerdo? Y luego también hacerlas en sangre también nos puede ayudar a personalizar ese tratamiento, ¿no? De cara a una vacuna, ver exactamente a qué proteínas se tiene alergia para poder ayudar a que ese paciente pueda mejorar. Bueno. Por otro lado, y esto ya en pacientes que sospechemos que puedan tener asma, tenemos la espirometría, ¿no?, que es la prueba de soplar, ¿no? Que todos nos dicen, ¿tengo que soplar mucho? Sí, hay que soplar mucho, hay que hacerlo muy bien. Se puede hacer con o sin broncodilatación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay veces que nos ayudamos de un inhalador para ver si esa obstrucción o esa tos revierte con ese inhalador. También tenemos otra prueba diferente, que es el flujo expiratorio máximo, pero que ya queda más o menos anulada habiendo hecho la espirometría, ¿no? Porque ya teniéndolo disponible pues nos da unos valores un poquito más fiables, etc. Y luego tenemos el FeNO, que es la fracción de óxido nítrico exhalado. ¿Y eso qué es? Pues las células de la vía aérea, cuando están estresadas, ¿no?, cuando están irritadas, secretan el óxido nítrico, ¿no? Y eso lo podemos medir. Es una prueba que es totalmente indolora, solamente hay que soplar por un tubo de forma constante y nos da un valor. Y según ese valor podemos incluso diagnosticar asma, ¿de acuerdo? Y luego tenemos lo que son las pruebas de provocación específicas y específicas, que no siempre están disponibles en todos los centros. En cuanto al tratamiento, pues lo primero que pensamos, ¿no?, en el tratamiento de la alergia, los antihistamínicos. Entonces, tenemos que saber que la histamina es algo bueno, es algo que tenemos en el cuerpo porque nos ayuda a muchas funciones. Entonces, interviene en un montón de procesos, interviene en la coagulación de la sangre, interviene en la excreción de ácido gástrico, interviene también en la hinchazón y la inflamación de la piel, interviene también a nivel del cerebro, nos ayuda a mantenernos despiertos. También interviene en el incremento, ¿no?, de la permeabilidad de los capilares, ¿no?, de las venas, en la broncoconstricción, es decir, que se nos cierren los pulmones. Bueno, tiene un montón de funciones. Entonces, he de decir que hay varios receptores de la histamina. ¿Cuáles bloqueamos? Los receptores de tipo 1. Tenemos los 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa cuando bloqueamos esos receptores? Pues que inactivan la congestión, la secreción nasal, los estornudos, la picazón o el prurito que podamos tener, también ayudan con la hinchazón de las vías nasales, pero muchas veces vienen los pacientes a consulta y nos dicen, no, es que esto tiene que ser alergia, porque es que el antihistamínico me ha ayudado, pero es que el antihistamínico actúa a muchos niveles, o sea, no siempre nos va a ayudar con la alergia, sino que incluso con los catarros, con las infecciones, nos pueden llegar a ayudar. Y luego también inhiben la urticaria y otras erupciones cutáneas que podamos tener, la irritación también en la piel, la secreción de los ojos, la irritación de los ojos. Pero como inhibimos tantos procesos, ¿no?, porque la histamina hemos dicho que es buena, ¿no?, podemos tener efectos secundarios, ¿no?, también con los antihistamínicos. Y antes es frecuente que los pacientes digan, pues es que me da mucho sueño. Entonces, eso puede pasar. ¿Por qué? Porque la histamina además nos ayuda también a mantenernos despiertos. Dependiendo del antihistamínico puede pasar o no lo que llamamos la barrera hematoencefálica. ¿Qué es eso? Pues tenemos que pensar que es como si fuera una telilla, ¿no?, una barrera que tenemos entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ahora explicaré un poco más sobre esto. También podemos tener cambios en la visión, cambios en el apetito. Hay gente que dice, joder, es que me da mucho hambre. Puede ser. O tengo menos apetito, también puede ser. Resequedad de boca, ¿no?, también nos ayudan a secretar menos moco, menos saliva, etc. Y también podemos llegar a sentirnos pues nerviosos, emocionados, un poquito irritables, ¿no?, con la toma de antihistamínicos.
aquí, pues, simplemente quería que vieseis, ¿no? Tenemos un montón de antihistamínicos y tenemos los de primera, los de segunda y casi los de tercera generación. Y solo quería que vieseis que es que los conocéis, ¿no? Tenemos el polaramine. ¿Quién no conoce el polaramine? Pues que todos. ¿Qué pasa? Que el polaramine todavía lo seguimos utilizando mucho. En la urgencia se utiliza mucho porque es el único que tenemos disponible de forma intravenosa. Entonces se utiliza mucho. Los de primera generación, ¿qué pasa? Que como son de primera generación, se diseñaron antes y por lo tanto tienen un poquito más de efectos secundarios. Por lo tanto, el polaramine nos da un poquito más de sueño, ¿no? Que quizá otros que podamos tomar. Luego tenemos también el Atarax, ¿no? El Atarax también nos puede sonar. El Atarax a veces se utiliza también como sedante. Y luego tenemos también el betoticeno, que es el tadicel, que muchas veces lo mandamos como gotas para los ojos, pero lo utilizamos más bien de forma tópica aquí en España. Y luego, pues tenemos todos los que habitualmente mandamos en la consulta, ¿no? Que son pues la rifampicina, tenemos el Aeris, ¿no? Que es la desloratadina, tenemos la rupatadina, ¿no? Tenemos un montón de antihistamínicos de nueva generación, por así decirlo, y que esos efectos secundarios que he contado antes se ven mucho más disminuidos con el mismo efecto, ¿no? En cuanto a la alergia. Por lo tanto, son los que solemos mandar nosotros de forma habitual en la consulta. Luego tenemos los colidios, ¿no? Que muchas veces los mandamos. Y aquí me gustaría distinguir entre dos tipos, ¿no? A veces mandamos los antihistamínicos, que son pues, el Taditen, el Tebarat, ¿no? Solemos mandar una gota en cada ojo, porque realmente eso es lo que cabe dentro de una gota. Y luego tenemos los hidratantes. Los antihistamínicos nos van a ayudar con ese picor, con ese lagrimeo, pero a mí me gusta mucho, me gusta porque es los pacientes porque dicen, es que no se me quita, no se me quita lo rojo. Ya, es que todo esto es como poner un parche, ¿no? A los síntomas de la alergia. No la estamos curando, estamos evitando que esos síntomas vayan a más, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los hidratantes. ¿Y para qué mandamos los hidratantes? Pues porque muchas veces puede haber, aparte del lagrimeo, ese lagrimeo también produce irritación e incluso puede producir sequedad. Y al poner el antihistamínico molesta un poco. Entonces hay veces que poniendo el hidratante un poquito antes, luego ponemos el antihistamínico tópico y no pasa nada. Y eso es, ayuda a que pique mucho, ¿no? Luego creo que iban a los efectos nasales, sí. Entonces, tenemos los efectos nasales, que yo los he dividido en 4 grupos, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos los vasoconstrictores. Tenemos lo que conocemos, ¿no? El Respiril o el Respir, ¿no? Que muchas veces son los que en la farmacia dispensan de forma libre. ¿Qué pasa? Que esos nos gustan más bien poco, ¿no? O sea, la indicación de esos sprays es para no más de 3-4 días. ¿Por qué? Porque tienen efectos secundarios. Y son efectos secundarios, yo diría que más bien graves o difíciles, ¿no? ¿Qué hacen los vasoconstrictores? Hacen que los vasos sanguíneos de la nariz, ¿no? Porque los aplicamos dentro de la nariz, se cierren, ¿no? Por lo tanto, toda esa inflamación, porque muchas veces esa inflamación o ese edema es porque se extravasa, ¿no? El líquido. Que hace que se cierren las fosas nasales, ¿no? Los cornetes. Cuando quitamos esa vasodilatación, ¿no? Cuando hacemos vasoconstricción, se abre la nariz, ¿no? Directamente. Entonces nos ayuda a respirar y decimos, uy, qué bien, ya puedo respirar, ¿no? ¿Qué pasa? Que tienen lo que se llama un efecto rebote, ¿no? Yo me lo doy, pero si me lo doy más de la cuenta, a las horas puede ser que esa respiración que yo tengo ahora, que es tan buena, ¿no? Tan amplia, se vuelve a cerrar, porque se ha perdido ese efecto, ¿no? Porque hay ese efecto rebote. ¿Qué más pasa con estos, con los vasoconstrictores? Se crean adicción, ¿vale? ¿Por qué? Por ese efecto tan rápido que tienen. Yo me lo he hecho, se me abren las fosas nasales, respiro muy bien, pero a la hora, a las 2 horas, otra vez se me cierra la nariz. ¿Qué voy a hacer? Coger y echármelo otra vez, ¿no? Entonces, crean adicción. De hecho, hay grupos de adictos del respiro, o sea, no es broma. Y luego, otro efecto secundario, como bien he dicho, como hay
vasoconstricción, y esa vasoconstricción es muy potente, se pueden crear heridas en la nariz, incluso haciendo que se pierda la irrigación en ciertas partes y puede haber, o sea, se puede romper el tabique nasal, ¿no? Y que haya esta... Se ha saltado un poquito. Entonces, respirar con un tabique abierto es muy complicado. Se crean muchas turbulencias, ¿no? Esto ya estamos hablando de casos muy extremos, pero esto puede pasar, ¿vale? Pasando ya a los corticoides tópicos, que son los que nosotras solemos hablar en la consulta, ¿qué hacen los corticoides? Los corticoides son también muy potentes antiinflamatorios, pero es verdad que es mucho más lento, ¿no? O sea, yo me lo pongo un día, estoy creo que igual, al día siguiente creo que también, luego cuando me lo voy echando, esa desinflamación, ¿no? Se va notando. ¿Qué pasa? Que muchas veces los pacientes se lo echan y dicen, esto no sirve para nada. Me lo he echado hoy y no me ha hecho nada. Entonces, siempre hay que explicar que hay que darle un poquito de tiempo, ¿no? O sea, es como cuando nos mandan una crema con corticoide, el primer día lo notamos igual, el segundo también y el tercero parece que vamos un poquito mejor. Ahora tenemos otra opción muy buena. Bueno, ya la teníamos hace unos años, pero es verdad que ahora ya se ha abierto un poco, ¿no? Ahora os explico por qué. Tenemos la combinación de corticoide tópico con el antihistamínico tópico. ¿Eso qué significa? Que con mucha menos dosis de corticoide, el antihistamínico me va a ayudar, el antihistamínico tópico, que van juntos, me va a ayudar a potenciar el efecto de desinflamación y de poder respirar mejor, me va a ayudar con las rinitis. Hasta hace nada, unos meses, teníamos solo el dimista. El dimista no estaba cubierto por la seguridad social, etcétera, y era un poco caro, ¿no? O sea, un botecito a lo mejor valía más de 30 euros. Entonces no todo el mundo, ¿no? Decía, bueno, vamos a probar con el corticoide tópico, tal, que quizá era un poquito más barato y vamos viendo. Ahora ya tenemos el Realtis y el Rinoduo que con menos precio igual son equivalentes. Y luego, además, son un poquito más inmediatos que los corticoides tópicos. El Realtis actúa prácticamente en el momento. Por otro lado, tenemos también los sprays nasales hidratantes o barrera, que nos van a ayudar mucho a paliar un efecto secundario de los corticoides tópicos que han hecho que quizás la sequedad, ¿no? También nos pueden ayudar en esos momentos en los que el paciente dice, es que he dejado de darme el corticoide porque noto la nariz muy seca, tengo a lo mejor alguna herida, etc. Y los hidratantes van a ayudar mucho, ¿no? Y luego tenemos algo de lo que yo soy muy partidaria, o solemos ser muy partidarios tanto los otorrinos como las alergólogos. Y es que los lavados nasales son súper importantes. ¿Por qué? Porque ayudan a limpiar el polen dentro de la nariz, ¿no? Los restos de polvo y otros residuos que quizá podamos tener dentro. Retira el exceso de moco, ¿no? Y también nos añade un poquito de humectación, nos hidrata un poquito la mucosa nasal. Bueno, he puesto aquí un vídeo, ¿no? Siempre preguntamos, ¿y cómo me hago el lavado, no? Pues hay distintos dispositivos, hay distintas formas, según la edad del niño, según la edad del adulto. Y bueno, esta es una de mis hijas, he puesto el vídeo, ¿no? Pero este es un lavado. Qué bueno. Esto es verdad que se consigue con el tiempo, ¿no? O sea, cuando uno los habitúa, ¿no? Cuando uno les crea el hábito, esto ya se consigue. Igual con los adultos, pero no sé si alguno se ha hecho algún lavado nasal. Agradable no es, ¿no? O sea, uno primero siente que se ahoga y luego ya conforme nos lo vamos haciendo, pues es como, ay, pues parece que me siento mejor. Y eso los niños al final hacen el clic, ¿no? O sea, el primer día ahogo. El segundo día no quiero y el tercer día, cuando se dan cuenta de que respiran mucho mejor y que encima eso se lo podemos hacer las veces que quieran, ya lo piden, ¿no? Entonces es ir creando un hábito. Y luego, casi para acabar, tenemos los inhaladores. Tenemos tres tipos de inhaladores, ¿no? Tenemos los broncodilatadores, que son el Ventolin, el salbutamol, ¿no? que todos conocemos, que nos ayudan, ¿no? en el momento. Yo voy corriendo, ¿no?
tengo presión en el pecho, empiezo a toser, empiezo con pitos, me doy el inhalador, se me pasa. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a abrir los bronquios, ¿no? Por otro lado tenemos los corticoides inhalados, que son el corticor, la budesonida, ¿no? que muchas veces se manda solo, o sea, solo el corticoide, quiero decir, y estos nos van a ayudar con la inflamación de los bronquios, ¿no? O sea, ya veo que con el broncodilatador no es suficiente, necesito un poquito de corticoide porque esos bronquios necesitan una antiinflamación, ¿no? Y luego tenemos el corticoide inhalado con el broncodilatador unido, que lo usamos habitualmente. ¿Por qué? Porque con mucha menos dosis de corticoide, a pesar de que pasa, a vía sistémica pasa muy poco, ¿vale? Pero con mucha menos dosis de corticoide logro un efecto mucho mejor, ¿no? Y aparte tenemos algunos que vienen con un broncodilatador que actúa en el momento, por lo tanto nos sirve de mantenimiento y de rescate. Y aporta esa desinflamación que a veces necesitan los bronquios, ¿no? Aparte de abrirlos en el momento, nos ayuda a desinflamarlos, que a veces es difícil. Y para terminar, tenemos nuestra arma de fuego, que es la inmunoterapia. Si os dais cuenta, yo antes en los tratamientos había puesto tiritas, ¿no? Como símbolo. Aquí ya pongo una diana, ¿no? Porque este es el único tratamiento que puede modificar la causa y la evolución de la enfermedad. Reduce nada más los síntomas de conjuntivitis, de rinitis, de asma. Hay pacientes que incluso llegan a no necesitar el inhalador más después de haberse vacunado. ¿Qué pasa? Que vacunarse lleva tiempo, lleva de 3 a 5 años, lleva dinero, porque la vacuna es bastante cara. Y bueno, decir que es una muy buena opción, pero que quizá no es para todo el mundo, ¿no? O sea, depende, la indicación sobre todo son pacientes que no se controlen con la medicación habitual, ¿no? Con el parchecillo que les ponemos, ¿no? El antihistamínico, las gotas, etc. Y pacientes que tengan asma, ¿no? Esos pacientes se benefician enormemente de la inmunoterapia, porque incluso como he dicho, incluso pueden llegar a mejorar mucho, incluso a curar. Tenemos varias vías de administración. Tenemos la vía subcutánea, ¿no? Que es el pinchazo, y tenemos la vía sublingual. En la vía subcutánea, pues lo malo pues que hay que pincharse. En la vía sublingual, pues depende, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ¡ay, qué bien para el niño! La vacuna sublingual. Pero luego resulta que el niño se toma la vacuna y a lo mejor le pica la boca. Desde el primer día se la toma, el segundo día puede que no, y el tercer día dice te la tomas tú. Entonces ya no hay vacuna, ¿no? Porque las vacunas sublinguales requieren mucha constancia, ser muy ordenado, porque hay vacunas sublinguales que son diarias, otras son varias veces a la semana, etc. Es complicado, ¿no? Yo siempre lo planteo, a los padres, es verdad que hay, pobrecito, vamos a ponerse la sublingual, pero no siempre es la mejor opción, ¿no? O sea, hay que ver las dos partes. Y hay distintas modalidades, ¿no? De administrar la vacuna. Hay vacunas que son durante todo el año, hay vacunas que son solo unos meses al año, y hay vacunas que son solamente un mes al año o 4 veces, ¿no? Depende de la vacuna. Entonces, es todo plantearlo, ¿no? Y hablarlo con el paciente y consensuarlo. ¿De acuerdo? Y nada, yo creo que con esto ya vamos a pasar al taller de inhaladores. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahora. ¿La alergia tiene curación al final o eso es de publicidad? Bueno, curación. Tiene mejoría. Pero bueno, tiene mejoría. Yo creo que tiene mejoría. Sobre todo, la mejoría está aquí. Porque muchas veces, ¿esto a qué nos va a ayudar la inmunoterapia? No lo he dicho. Pero la inmunoterapia lo que hace es inmunomodular. Es decir, esa respuesta exagerada que había por parte de nuestras células hacia los alérgenos ayuda a como apaciguarlo, ¿no? a que sea mucho más grave, a que nos acostumbremos a ello, ¿no? Entonces, los síntomas van a mejorar, pero la alergia, o sea, la sensibilización puede seguir allí, ¿vale? O sea, los síntomas mejoran
siempre. Una vacuna bien puesta, es verdad que durante unos años personas que estaban sensibilizadas a muchos pólenes diferentes se les desahuciaba, no te podemos poner ninguna vacuna. Y ahora eso ha cambiado mucho, ahora se escogen los pólenes que dan, o los inhalantes, que son los responsables de los síntomas o más importantes o más prolongados en el tiempo, y se le explica muy bien al paciente lo que queremos de esa vacuna. Es decir, no le vamos a decir, no, con esto ya se te cura la alergia, porque muchas veces no es verdad. Si creamos unas expectativas muy altas, los resultados nos van a defraudar. Pero si le decimos, vamos a tratar los pólenes que en mayo y junio te tienen con medicación a tope y que a pesar de la medicación no están bien controlados, pues esa expectativa que se ha creado luego se cumple. Si el paciente está sensibilizado al ciprés y a la salsola, los síntomas de enero, febrero y los de julio, agosto y septiembre no se han tratado con esa vacuna. Y probablemente haya que hacer un segundo tiempo de vacuna. Entonces lo que explicaba Leire, que son tratamientos prolongados y que si están bien enfocados y bien consensuados con el paciente, el objetivo casi siempre se consigue. Y otra pregunta, ¿el tratamiento debe de ser continuo o puede ser día a día? Porque tengo a mi señora que le dice, oye, el polen se ha bajado y no me tomo la pastilla, por decir algo, que se encuentra bien. ¿Eso tiene que ser continuo o puede ser...? Puede ser, a ver, intermitente no. Un día sí, un día no, tampoco está bien. Pero si durante está con síntomas, está con tratamiento y está controlada, luego suspende para probar si está mejor, si está bien, puede seguir sin antihistamínico el tiempo que esté bien, que esté libre de síntomas. No es un antibiótico que tiene que ser cada 8 horas, 7 días. Ni le va a pasar nada por dejar de tomárselo de un día a otro. O sea, Esa es la pregunta. No sé si hay otra pregunta. ¿El lavado de nariz se puede hacer con agua normal? Se puede hacer un suero casero, pero no se aconseja, porque si no calculan bien las cantidades y ponemos un poquito más de sal, es un suero hipertónico y nos irritaría en lugar de hidratar. Tampoco venden a veces incluso las botellas un poquito más grandes y podemos hacer los lavados. El vídeo que habéis visto es una botella grande, pero también se puede hacer con gel ya de 15 mililitros. O sea que conviene que no. Se podría hacer sueros caseros, pero conviene mejor. La preparación. ¿Qué lleva? Sal. Es una solución salina. Sí. A veces llevan algunos adjuvantes como ácido hialurónico que lubrica un poquito la mucosa, que ayuda a revitalizar cuando hay algunas heridas. Pero son sueros, algunos llevan manganeso, que también ayuda un poquito con la inflamación local. Pero bueno, sí, básicamente es agua pura. Sí. Es suero fisiológico. Hay sobres que vienen ya preparados y se puede utilizar con agua que se puede utilizar, ¿no? Con agua previamente hervida, etc. Pero o sea, no es recomendable hacerlo con agua normal. Es mejor hacerlo con una preparación. Puede ser suero fisiológico, ¿eh? O sea, botellas que se ponen en la farmacia, el suero fisiológico. Y ya está. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo uso algunas veces la nebulicina. ¿Eso está bien? ¿Cómo la usa? Nebulicina. Un spray. Sí. Pero ¿cuándo se lo aplica? ¿Con qué frecuencia? Pues cuando no puedo respirar, Sí. o respiro muy mal, normalmente por la noche y tal, Sí. y se me suele pasar enseguida. Pero lo suelo a lo mejor una vez a la semana o 2 veces. Sí, igual, o sea, si son tratamientos puntuales, lo que ha explicado mi compañera, que es un vasoconstrictor que sí que responde muy bien, sí que controla muy bien unos síntomas, pero que es para usos muy puntuales o durante un tiempo muy corto, 2-3 días. Y tiene una reacción muy fuerte. Claro. Al día Son muy siguiente a lo potentes. mejor... Claro, exacto. Sí, porque cierra los vasos, entonces toda la cascada inflamatoria, toda la respuesta alérgica que desencadena un episodio alérgico va por los vasos sanguíneos. Entonces cuando los cerramos no puede salir. Cerramos el grifo, todas esas células no tienen por dónde salir. Entonces, claro, controla muy bien los síntomas. Y otra cosa,
¿Tiene alguna relación con la sinusitis, las alergias estas? Se puede complicar. Si tiene una secreción constante, un aumento de la congestión de la mucosa, se inflama, es como si tenemos una herida constante y nos estamos rascando. Entonces esa herida se hace más grande, ¿no? Pues eso puede llevar a una sinusitis. Nosotros, nuestros huesos por dentro tienes unos recovecos, tienen unas cuvetitas, ¿no? Que son los senos paranasales, y la sinusitis es que esos senos se llenan de moco. Y si ese moco es un sustrato ideal para las bacterias, para que ellas proliferen y se multipliquen y crezcan. Entonces, si tenemos mucho moco y ese moco, por lo que sea, porque tenemos alguna malformación anatómica o tenemos un pólipo, ese moco se retiene, pues sí, se puede explicar con una sinusitis. Pero los síntomas son diferentes. Ya no tenemos un moco líquido, no tenemos una bombilla, sino que tenemos un moco espeso, nos duele la cara, cuando nos inclinamos hacia adelante duele bastante, tenemos esa sensación de que nos huele un poquito mal la boca y que tenemos un poquito de halitosis, ¿no? Y es una de las posibles complicaciones de una rinitis crónica. Yo no me considero alérgico, pero sí tengo congestión nasal y utilizo el Respibien. Lo utilizo 2 o 3 veces al día. Porque una vez fui al otorrino me recetó otra cosa, pero yo en 15 días no vi ninguna mejoría, todo lo contrario. Y el Respibien porque me dijo en el principio del otorrino que tenía esos efectos secundarios. Pues yo no noto ninguna dependencia tampoco y me doy cuando más falta, sobre todo por las noches, para respirar bien y tal. No sé si eso... Bueno, no es. Bueno, no es. Ya, pero a mí me soluciona. Ya, eso es así, o sea, solucionar va a solucionar. Es una solución inmediata, pero no a largo plazo. A largo plazo vamos sumando problemas. Yo llevo bastantes años y no he notado tampoco así que se me haya grabado nada. Eso ya, yo no lo recomiendo. No sé. De forma puntual, sí. Un lavado nasal antes, a lo mejor, y eliminamos ese exceso de moco. Eso podría ser una No, si yo alternativa. no tengo moco y tal, lo que pasa es que a veces pues, llega un momento determinado que me tengo congestión y me cuesta a lo mejor respirar por la nariz, ¿sabes? Entonces, si es una alivio recibir ya ahora. Por periodos prolongados no es aconsejable. Incluso aumenta la tensión, puede llevar también a glaucoma, o sea, aumento de la tensión intraocular. Un uso prolongado no es aconsejable. Pero bueno, eficaces, está claro. Pero sí que hay alternativas un poquito que necesitan más tiempo para que veamos esos resultados, que serían un poquito menos inocuas que el Respibien. Oval. Lavados nasales, el filme nasal, que es, por ejemplo, es una barrera, es una película bastante aceitosa que protege. Hay filtros incluso, y los lavados nasales los otorrinos los aconsejan para todo. O sea, no tenemos por qué tener una rinitis. El lavado nasal sería parte de la higiene. Exactamente, debe ser parte de la higiene. Y otra opción es el corticoide tópico, que tarda en hacer efecto. O sea, yo siempre lo digo, es el ejemplo de la crema. Yo me doy la crema el primer día y estoy igual. El segundo, pues también. Y el tercero ya voy notando que eso, lo que sea que me había salido, que va mejorando. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Tampoco hay que abusar de ellos. De hecho, los mandamos en periodos, ¿no? Y luego quizá descansar un poquito. Pero unos días o lo que sea. Pero es verdad que a largo plazo tienen muchos menos efectos secundarios y corticoide tópico que quizá los vasoconstrictores. Y aprovechando lo del eczema, cuando pautamos un tratamiento con corticoide tópico para un eczema, al tercer día se nota la mejoría. Pero si son 7 a 10 días de tratamiento hay que continuarlo. Porque no lo podemos ver a simple vista, pero con un microscopio veríamos que todavía hay inflamación en las células. Entonces al tercer día vemos que está mejor y cortamos el corticoide, dentro de 3-4 días vamos a volver a tener el brote. Y entonces al final lo que queremos evitar es usar un corticoide de forma prolongada y lo estamos usando muchas más veces de lo que se podría usar si hacemos un tratamiento correcto. Pues con los inhaladores es igual. Si usamos el Avamis, el Nasonex durante los 15 días que se ha pautado, conseguimos realmente desinflamar bien la mucosa. Si lo usamos 3-4 días, decimos, no me controlan los síntomas. Pues al final no estamos haciendo el tratamiento correcto. Ahora pasa
que no se lo ve. ¿Lo tiene aquí? No. Bueno, empieza así un poquito. Ahora vamos a pasar algunos para que los vayáis manipulando. Esto, desde residentes, desde R1 nos empiezan a formar, porque es que hasta los médicos que nos han hecho un montón de cursos de formación cometemos errores críticos a la hora de hacer esto. O sea que es tan importante hacerlo bien porque la cantidad de medicación que luego llega donde debe llegar se reduce conforme vamos aumentando la cantidad de errores. Entonces, este dispositivo que tenéis aquí se llama Netzhaler, ¿vale? Hay dos fármacos que tienen nombre diferente, pero que es exactamente la misma combinación. Cuando recetamos siempre un inhalador, nosotros tenemos algunos en la consulta y nos gusta explicar un poquito cómo se utiliza. Tenéis que saber que algunos tienen contador de dosis y cuando ya estamos llegando a las últimas dosis cambia el color, se pone rojo, algo que nos llame la atención para avisarnos que tenemos que renovar. Este, por ejemplo, bueno, primero siempre que vamos a hacer un inhalador, ya sea de pie o sentados, hacer una inhalación profunda y vaciar bien los pulmones. Abrimos y tiene que sonar el clic. Si no abrimos bien, no suena clic, no se ha cargado la medicación. Ya hemos hecho la inhalación, la vamos a hacer, ¿eh? Acoplamos bien, no lo voy a hacer porque este es el que usamos todos, y hacemos una inhalación profunda y mantenida. Esto no nos vale, se nos queda aquí una turbulencia en la faringe y no nos sirve de nada. Lo cogemos, lo aplicamos, sellamos bien. Contamos hasta 10, ¿ya? Podemos vaciar los pulmones, ¿vale? Con algunos inhaladores, la mayoría, hay código de colores que luego se ha ido perdiendo, pero... Ay, no tenemos el Benjamín aquí. Ay, Tengo miedo de decir. pues el azul, ¿vale? El azul, el típico azul. Para todo el mundo es el azul, eso es. Ese no tiene corticoide, con eso no nos tenemos que enjuagar la boca. Sí que podemos notar un saborcillo raro, pero eso no hace falta que los enjuaguen. ¿Por qué nos tenemos que enjuagar con el resto de inhaladores? Porque contienen corticoide y mucho de lo que nosotros inhalamos se queda en la boca. Y nos puede cambiar un poquito la composición de las bacterias normales que tenemos en la boca y puede hacer que sobrecrezcan hongos. Los hongos, lo típico es que nos arde la boca, nos escuece mucho la lengua, la mucosa por dentro y se ven como unos exudados blanquecinos, algodonosos. Pero bueno, hay que tener una higiene oral bastante deficiente para que esto ocurra. Hay que enjuagarse con un enjuague riguroso, con gárgaras y ya estaría. ¿Vale? Este es el Netzhaler. Vale, este es el dispositivo típico que se llama presurizado o MDI. Este lo típico, lo que tenemos que hacer siempre cuando lo cogemos en la farmacia, algunos traen también contador de dosis, ¿vale? Pues es abrir, la primera vez tenemos que dar un par de disparos al aire para asegurarnos que funciona bien, que el dispositivo está bien, y otra vez sacar el aire, acoplar, sellar bien, no morder, es acoplar en la boca, sellar con los labios, empezar a inhalar, apretar y seguir inhalando, ¿vale? Como lo he tenido que contar, cuéntalo tú, Leire. Lo malo que a veces veo de este dispositivo es que es difícil acoplar la respiración con apretar, ¿no? O sea, es muy difícil. Entonces, para eso entra un poco este cacharro, que son las cámaras de inhalación. Hay distintas, ¿vale? Esta es una de las que utilizamos, ahora abro la pediátrica, y luego hay otras que son un poquito más chiquitinas, ¿no? Entonces, la cámara, lo que se hace es que se acopla el inhalador a la cámara. Esta se llama volumática. Se acopla bien, o sea, suena de chumblic y todo, y se coloca la boca aquí, ¿no? Entonces, no lo voy a hacer porque este tiene medicación de verdad, pero se da la medicación, ¿no?, con el paciente, y el paciente seguidamente lo que tiene que hacer es y aguantar los 10 segundos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con los niños es complicado. Bueno, yo hablo de niños, pero bueno, me da igual. Pero muchas veces con los niños es complicado, ¿no? Que ellos o son muy chiquitines o están llorando mientras uno le está dando el inhalador o lo que sea. Entonces, otra opción, ¿vale?, para esa inhalación es dejar que el niño respire o 10 segundos
con la boquilla, o si llegamos a contar que sean de 4 a 5, porque en la de los niños tiene una varilla que se ve muy bien. 4 a 5 veces que luego puedo ver la válvula, ¿no? Esto además nos va a ayudar a que entre mucha más dosis dentro del pulmón y que ese precipitado, por así, que a veces nos queda en la boca, sea mucho menor. O sea, yo siempre les digo a los pacientes, yo si fuera asmática lo haría siempre con cámara. Pues bueno, siempre que sea un MDI, porque no todos los inhaladores se pueden acoplar a la cámara. Porque es mucho más eficaz, entra mucha más dosis y muchas veces el error, ¿no? Porque dicen los pacientes, es que no mejoro. Ya, no mejoras porque la técnica a lo mejor no es buena. Entonces, con la cámara muchas veces logramos que esas asmas que a lo mejor pensamos que son un poco difíciles, un poco rebeldes, puedan mejorar, ¿no? Porque esa dosis está realmente entrando en el pulmón. Hay dispositivos que son combinados, que también se pueden adaptar a la cámara, y también nos ayuda cuando las partículas que se impactan en la garganta, que a veces hay pacientes que lo notan mucho, que reseca, que causa disfonía, que se notan como esa sensación de irritación en la garganta, se alivia mucho usando cámara, ¿vale? O sea, seguimos administrando el tratamiento correcto, la dosis correcta, no subimos dosis ni bajamos dosis, pero con la cámara aliviamos mucho esos síntomas. Luego os explicamos el cuidado de las cámaras, que también es importante. Esta es la de los niños, que pueden ser cuando son menores de 5 años con mascarilla, y luego ya la mascarilla no haría falta, ¿no? Porque son capaces de cooperar un poquito. Y tiene aquí la válvula que se mueve, ¿no? Entonces podemos ver un poco qué está haciendo, ¿no? Y ya veis que es un poquito más chiquitina y más bonita. La mascarilla es cuando pues, vemos que puede haber fugas, así acoplamos bien y nos aseguramos que entre bien. Una cosa que os quería comentar, que me di cuenta hace relativamente poco, cuando me presentaron este dispositivo, que es el famoso Symbicort de toda la vida, el turbojal, que es el volcancil, el cohete, ¿no? Este es la misma composición, pero en un presurizado. Tiene contador de dosis y tal, y nos lo presentaron como se adapta a todas las cámaras de inhalación. No es verdad. La Volumatic, que es verdad que es de todas es la menos práctica, la Volumatic no se encaja bien. La ProChamber sí, la que ha enseñado mi compañero. Esta sí, que de esta tenemos infantil y adultos también, pero la Volumatic no se adapta. Eso sí es importante. Hay versiones más, menos básicas de las cámaras. Y otro dispositivo que a lo mejor está un poco en desuso, pero es importante, es la famosa polvera, que a veces nos decían los pacientes, yo el que es morado y como polvera. Este se abre así, igual tiene que sonar el clic, ¿vale? Luego se carga, ya lo tenemos listo. Vaciamos pulmones, acoplamos, sellamos bien y una inhalación profunda y mantenida. Importantísimo no crear ese flujo de como que es un chupito, no, es ¿vale? Una inhalación profunda, mantenida y luego ya sacar el aire. Con este es importantísimo enjuagarse. luego, bueno, pasando a otro inhalador, ¿vale? Este quizás se conoce un poquito menos. A ver, un segundo, que es que debía tener cápsulas. Este también es de polvo seco. Entonces, es un cacharrito muy pequeñito que se abre y trae unas cápsulas. Entonces, este está genial porque nos podemos asegurar, porque a veces tenemos la duda, ¿no? ¿Me lo he tomado? ¿No me lo he tomado? No sé cuántas dosis me habré tomado, ¿no? Entonces, estas cápsulitas además son transparentes. Entonces, podemos ver. Entonces, este cacharrito se abre y tiene un espacio para la cápsula. Entonces, cerramos, suena un clic también, y apretamos la cápsula para que se abra, porque si no, ¿vale? Una sola vez, sí, no hace falta más. Entonces, se sella bien con la boca y también se inhala. ¿Qué pasa? Que con esto tenemos la ventaja que lo abrimos y podemos ver si sigue el polvo allí o no, ¿vale? Con lo cual el paciente sabe si se ha tomado o no la medicación, que eso pues, también es muy fácil de utilizar. Y con cada caja viene el dispositivo y vienen las cápsulas. Yo creo que, bueno, uno más quizá que les miro más también. A mí este particularmente me gusta poco. Yo intento probar todos los inhaladores porque así creo que les puedo dar mejores indicaciones. Este, al abrirlo, esto no estaría bien, lógicamente no nos cabe aquí la boca, ¿no? Hay que
ahí se ha cargado, ha sonado, ¿no? Sacamos el aire, vaciamos bien los pulmones, sellamos, inhalamos. Pero la partícula no se extrafina, sino que es esas partículas de polvito sí que se impactan en la garganta, a veces nos puede provocar tos, y la tos es un reflejo que sale el aire a una velocidad tan grande que lo que acabamos de meter vuelve a salir. Entonces, tampoco, a mí no me parece difícil. De hecho, ahora que no lo he inhalado, se queda el polvillo. Si lo manipulamos se nota el polvo entre los dedos. Pero bueno, hay que conocerlo también. Vale, luego tenemos unos, ¿vale? También de polvos, que es, bueno, el dispositivo se llama Lita y es el del Relvar, ¿vale? Este es el amarillo, ¿no? Ya veo. Tiene todos. Este es el que normalmente se dice, yo el amarillo, ¿no? Este es el amarillo, lo que pasa es que esto es una demostración, ¿vale? Entonces, este también es muy fácil de utilizar. Este tiene contador aquí de dosis, se abre y suena un clic. Todos, o sea, tenemos que pensar que casi todos suenan clic, ¿no? O sea, para saber que está cargada la medicación. Y lo mismo, vaciar e inhalar. Y ya está. Cuando cerramos se va cambiando, ¿no? Ahora está en 24, antes está en 25. ¿Vale? Yo creo que ya solo es importante que no lo hemos hecho con ninguno. ¿Tiene que estar en el No, frío? ninguno. No. Eso se decía antes con estos qué viene dos en el dispositivos, pero ahora ¿Cómo viene? Porque viene el envase así como térmico. protegido de la luz. Sí. Ah, Viene, sí. yo le voy a dar, ¿eh? No sale bien, luego veréis. Con estos antes los tenían en las neveras, en las farmacias, pero era más un mito, pues porque si no, cuando no lo estamos usando tendría que estar en la nevera, no tiene olor. Lo que no he comentado, conviene luego limpiar con un pañito seco, un Kleenex, tampoco meterlo mucho, pero bueno, algo de saliva se queda en el dispositivo, entonces limpiarlo y que son de uso personal. Ya. Las cámaras, Vale, ya. Por último, ahora empezamos con las cámaras. Por último tenemos el tubujaler, ¿vale? Que yo creo que nos hemos repartido para que lo podáis hacer. Yo creo que este a lo mejor es más complicado, ¿no es? Sí, bueno, Sí. Esto vale para todo tipo de alergia. Esto es para el asma. para asma. Se lo pueden indicar a una persona que tiene tos, fatiga y pitos, ya sea porque es alérgico a los pólenes o a los animales, o porque tiene síntomas durante todo el año y no especialmente con ningún inhalante, ni con ningún polvo, ni con nada. Es para el asma, cuando se nos cierra el bronquio. Vale, entonces lo primero para cargarlo hay que girarlo primero a un lado y luego al otro. Y ya suele. ¿No lo sabías? Sí, Eso es un error muy típico. Claro, se suena y dos giras. Entonces lo hago 2 veces. claro, lo tienes que girar hacia un lado y hacia luego al otro. Claro. Cuando entonces suena lo se hago una acaba. vez Es poco y intuitivo. aspiro y vuelvo a hacer. Es poco intuitivo. Exacto. Yo lo reconozco, a mí el dispositivo me gusta poco, pero bueno, es verdad que luego tiene fármacos muy buenos, entonces pues al final, pero es poco intuitivo, ¿no? O sea, uno dice, ¿para qué lo voy a girar por un lado pero voy a girar por el de otro? información Y luego el contador de dosis no es unidosis, sino que hay unos puntitos, pero no cada vez que usamos una dosis se cambia el contador. Entonces a veces eso yo creo que genera error, porque no es una dosis, no es nos damos uno y nos quedan 29 y nos damos otro y nos quedan 28, sino que eso es un poco se va, falso, sí, se va moviendo y es cada 5 puntos creo que es que se va modificando. los números en producción. Vale, y para terminar, bueno, si queréis más, pero tampoco queremos aburrir, el manejo de cámaras de inhalación, nuevamente uso personal. ¿Cómo se lavan? Metemos ahí un dedito, un trapito. No. Se pueden sumergir, se separan, ¿vale? Se separan las piezas, la que viene con la mascarilla también se separa y se meten en un contenedor con agua jabonosa. Se sumergen, se pueden dejar ahí un par de minutitos y se sacan y se dejan secar. No se tocan, no se frota, no se mete ningún pañito, nada. Es verdad que he visto que también se recomienda meter en el lavavajillas, tampoco es necesario. Se sumergen y se dejan secar. ¿Cada cuánto? Pues cada semana, cada 2 semanitas, más o menos. Al menos una vez o 2 veces al año había que cambiarla. ¿Vale? No podemos tener ahí la cámara de cuando
teníamos 15 años. Y bueno, yo no sé si hay alguna duda más o queréis que expliquemos algo de ¿Y los dispositivo. picores de los ojos? ¿Picores de los ojos? ¿El tratamiento? Colidios. Ya, pero con una gota de colidio No es suficiente. A ver, sí que es verdad que las pruebas alérgicas, que eso es otra cosa importante, no tienen por qué hacerse siempre en mayo o junio. Pero si sabemos a qué estamos sensibilizados cuando llegue esa estación, que por eso puse los calendarios polínicos y tal, podemos empezar a hacer un tratamiento preventivo. ¿Vale? No vamos a empezar en enero cuando la alergia a la gramilla es en mayo, ¿no? Pero días previos vemos los niveles de pólenes, si están subiendo, podemos empezar nuestro tratamiento preventivo. Ya sea con métodos de barrera, lubricantes, humectantes, que nos lavan el ojo, o antihistamínicos. Y no tocar, que esto parece que Pero pica muchísimo. Picamos cada 12 horas, ¿eh? Colidio. Porque de esto no es calidad, cada 12 horas. Yo con pastillas de antihistamínico sí. y me quedo dormida todo el día. Bueno, pero eso ya te ha explicado Leire, que eso lo podemos cambiar y que hay antihistamínicos que no dan sueño, pero el rascar, el fenómeno de rascar, estás estimulando una liberación de unas sustancias proinflamatorias que hacen un fenómeno de llamada para que ese picor se reproduzca y se reactive. Entonces tú te rascas y se nota, o sea, se pone más rojo, se inflama, lagrimea. A veces tenemos conjuntivitis víricas o bacterianos por estarnos rascando y realmente estamos estimulando el picor. Es difícil aguantar, no rascar. Muy difícil. Pero se puede, no, imposible no es, pero se puede. Y luego por el sol y te irrita tanto los ojos, claro. por el sol irrita tanto los ojos y no puede ni Sí, pero en los periodos entre la administración del colirio, del antihistamínico, puedes usar lubricantes o colirios de barrera que te permiten... Hay algún colirio que trae taurina, que es como un antiinflamatorio, y ese colirio, además de humectar, nada más de hidratar, como tiene ese poquito antiinflamatorio, ayuda también un poquito. Pero es verdad que lo que he dicho antes, o sea, hay veces que se espera que el colirio ya es como que me solucione, y es que es un parche, o sea, es que es un parche que estamos poniendo, ¿no? Para la alergia. Dos cositas. Sí, sí. ¿Puedo tomar dos laboratorios al día? Una por la mañana y una por la tarde. Porque no es suficiente con una, ¿no? Es por si acaso. Por si acaso. Sí. Ahora, por si acaso igual no, pero si los síntomas no se están controlando con un comprimido de antihistamínico al día por periodos cortos, se puede duplicar la dosis. Sí. Y la otra, ¿puedo abusar de esto? Abusar. Abusar quiero decir 3 veces al día. Se puede hasta cada 4 horas. Vale. Pero eso es señal de que no está siendo suficiente y tenemos que pasar a complementar ese tratamiento con algo más o pasar a algo más fuerte, ¿vale? Porque eso es una medicación de rescate. Si usamos más de 2-3 días continuos el Ventolin de rescate o más de 3 veces en un mismo día, es señal de que necesitamos algo más. Entonces, 2 o 3 días continuos. sí. Yo lo uso a diario. ¿A diario? Por lo menos a ver. Tiene que venir a consulta. Sí. Pida consulta a la gente. Durante el mes de mayo. Claro, pues eso es un asma. Es un asma Sí, alérgico no controlado. Y sí que rescate cuando lo pongo. Claro. Es que Pero es igual que hace falta eso, lo que decía la otra Rodríguez, igual hace falta complementar, ¿no? Un corticoide, lo que sea, porque cuando abusamos, ¿no? Por así decirlo, del Ventolin, es que el asma no está bien controlada. O sea, una vez al día durante todo el mes de mayo se abusa. a ver, es insuficiente, exactamente, no es abuso, porque podemos llegar a usar dos inhalaciones hasta cada 20 minutos en urgencias. Cuando nos viene un broncoespasmo en urgencias, cada 20 minutos hacemos de 2 a 4, o sea, fíjate la dosis que manejamos, pero eso es algo puntual. O sea, después de resolver ese broncoespasmo, tenemos que poner algo que mantenga esa inflamación controlada. Entonces, abusar no es. O sea, tú tienes unos síntomas, te tomas la medicación y responde. Pero llega al día siguiente y otra vez. Entonces, necesitamos algo más, porque esto abre. Pero claro, la inflamación sigue. Porque el estímulo que provoca esa inflamación continúa. Entonces, necesitamos controlar esa inflamación. Y para eso necesitamos antiinflamatorios, que serían ya los corticoides, o una combinación de eso más un corticoide.
El Aurelius es de primera, segunda, tercera generación. A mí me va bien, no me la sueño. Es de segunda. Es de segunda generación. También este es un poco relativo, ¿no? O sea, hay gente que dice, es que a mí la cetricina me da muchísimo sueño. Y yo lo he experimentado en mis carnes, es decir, jolín, es que a mí la cetricina me da mucho sueño. Y luego hay gente que con la cetricina está también. O sea, a mí no me da sueño, por ejemplo. O sea, claro, entonces esto depende de cada persona. Es un efecto secundario que está allí, que puede pasar, pero es como toda medicación. Si no serían los efectos secundarios de las medicaciones, más o menos lo mismo. No debería, porque ya es de segunda generación, pero hay personas que están... Yo no me lo creía hasta que yo Yo con otros antihistamínicos sí que me ha pasado. Claro. Pero por eso. Pero cambiándolo muchas veces y adaptándolo, se puede... Adaptándolo un poco se puede. Que me falta ese. Nada. A lo mejor te lo tomas tú y te caes al suelo redondo dormida. Pone que no da sueño. Pues nada, gracias por venir.